¿Y si te dijera que tú eres el único creador de tu abundancia, pero que, sin darte cuenta, hay cosas que haces cada día que la bloquean? A veces no se trata de que la vida no quiera darte, sino de que tú, inconscientemente, mantienes la puerta cerrada. Porque sin notarlo, nos acostumbramos a vivir en automático, repitiendo palabras, pensamientos y hábitos que parecen inofensivos, pero que poco a poco van moldeando el rumbo de nuestro destino. Todo lo que dices, todo lo que haces hoy, está construyendo, o bloqueando, el mañana que deseas. Esta es la historia de Elías, un hombre que durante años creyó que la vida había sido injusta con él. Lo tenía todo para ser feliz, pero dentro de sí sentía un vacío que nada parecía llenar. Hasta que un día, sin planearlo, el destino lo llevó de regreso al lugar donde todo comenzó. Quédate hasta el final y descubre las 5 cosas que te alejan de una vida en abundancia. Recuerda suscribirte, porque esta historia podría también ayudarte a cambiar la tuya. Así realmente pasó. Elías vivía en la ciudad desde hacía más de 20 años. A sus 38 años, tenía un trabajo estable en una oficina de seguros, un apartamento pequeño en el centro y una rutina que apenas cambiaba. Su despertador sonaba siempre a las 6:30. No porque tuviera prisa, sino porque no sabía qué más hacer. Encendía la cafetera, revisaba el teléfono, veía las mismas noticias de siempre y salía rumbo al trabajo con la mente llena, pero el corazón vacío. El tráfico era su primera batalla del día. Horas metido entre bocinas, respirando humo y escuchando quejas de desconocidos que parecían tan cansados como él. A veces miraba por la ventana y se preguntaba en qué momento había dejado de disfrutar el amanecer. En la oficina, el tiempo se le iba entre papeles, correos y reportes interminables. Todo era mecánico. Sus compañeros reían de vez en cuando, hacían chistes, hablaban de promociones o de metas, pero él solo asentía, sin participar realmente. Ya no soñaba con ascender. Ni siquiera sabía si quería seguir ahí. Durante la pausa del almuerzo, solía comer solo. No porque no tuviera con quién, sino porque prefería el silencio. Miraba a la gente caminar deprisa, comprando cosas que no necesitaban, y pensaba, ¿será que la vida se trata solo de esto? De trabajar, pagar cuentas y esperar el fin de semana. A veces llegaba a su apartamento y se dejaba caer en el sofá, sin encender la luz. El silencio lo abrumaba, pero al mismo tiempo le resultaba familiar. En las paredes colgaban diplomas y fotos de momentos felices, pero ninguno de ellos le devolvía esa sensación que una vez tuvo de estar vivo. Su teléfono casi no sonaba. Algunas llamadas de trabajo, recordatorios de pagos, y de vez en cuando, algún mensaje sin importancia. Había terminado varias relaciones sin saber exactamente por qué. Las personas se iban, o él se alejaba. Todo se sentía igual, tibio, predecible, carente de emoción. Elías no era infeliz, pero tampoco feliz. Vivía en una especie de punto muerto. Tenía un sueldo fijo, comida, un techo, y aún así, algo en su interior le susurraba que había perdido el rumbo. Sus fines de semana eran un reflejo de sus días. Dormía hasta tarde, veía series sin prestarles atención, pedía comida a domicilio y terminaba navegando en redes sociales, comparando su vida con la de otros. Esa comparación silenciosa se había convertido en una costumbre. Veía sonrisas, viajes, triunfos, y sentía que la abundancia siempre estaba en otro lugar, nunca en el suyo. A veces, cuando el silencio del apartamento se hacía demasiado profundo, los recuerdos volvían como un eco suave, casi doloroso. Recordaba cuando le decía a su madre que, cuando fuera grande, trabajaría en algo que le permitiera disfrutar de la vida, visitarla siempre que quisiera y poder darle algo mejor, algo que ella merecía. Recordaba los días de su infancia en el campo, corriendo entre árboles, escuchando reír a su madre mientras el viento movía las cortinas de la vieja casa. Pero enseguida volvía a mirar la pantalla,
intentando distraerse. Había dejado de agradecer. Todo lo veía como una carga, una obligación. El trabajo, el dinero, la vida misma. Se quejaba de lo que tenía y también de lo que le faltaba. Era como si su alma viviera en un constante "no es suficiente". Elías soñaba con una vida simple pero llena de sentido, tiempo, risas, tardes sin prisa, la calma del campo y el olor del pan recién horneado. Pero la vida, con su prisa y sus exigencias, lo fue llevando por otros caminos. Hasta que un día, después de una discusión con su jefe por un informe trivial, Elías sintió algo dentro de sí romperse. No fue enojo. Fue un cansancio profundo, un agotamiento del alma. Esa misma noche, al llegar a casa, vio en su escritorio una caja vieja con documentos de su madre. Dentro, había una llave oxidada y una nota que decía: "Para cuando necesites recordar quién eres". Elías se quedó mirando esa llave durante minutos. No sabía por qué, pero algo dentro de él le susurró que debía ir a la casa del campo. No para quedarse, sino para respirar, para entender, para reencontrarse con algo que sentía perdido. Y sin pensarlo demasiado, al amanecer siguiente, llenó una maleta con lo esencial, apagó las luces y cerró la puerta del apartamento sin mirar atrás. Mientras conducía fuera de la ciudad, las luces del tráfico quedaron atrás como un eco de la vida que estaba dejando. No lo sabía entonces, pero ese viaje no sería un descanso, sino el inicio de su despertar. Al llegar, lo recibió el aroma a tierra húmeda y el canto de los grillos. La casa estaba igual que en su infancia, solo más vieja, más vacía y más triste. Abrió las ventanas cubiertas de polvo y murmuró con resignación: «¡Qué desastre! Esto está muy sucio, está en ruinas». Sin saberlo, esas palabras fueron el eco de una frecuencia que lo había acompañado por años. La queja. El primer ladrón invisible de la abundancia. Elías se quejaba de todo, del trabajo, del clima, de las personas, del gobierno, de la soledad y de la compañía. Lo hacía sin pensar, como quien respira. Y cada palabra era una semilla de carencia que él mismo sembraba. Entre más se quejaba, más situaciones le enviaba la vida que parecían complicadas, aunque en el fondo no lo eran. Como aquella noche, mientras intentaba acomodar sus cosas, la luz se fue de repente. Automáticamente, refunfuñó: «Lo que me faltaba», murmuró con fastidio. Con el ceño fruncido, empezó a buscar una linterna entre las cajas apiladas. Cada movimiento aumentaba su molestia. Revisó cajón tras cajón, sin orden ni paciencia, quejándose ahora del desorden que él mismo había creado. Pasaron los minutos, quizás horas, hasta que, entre papeles viejos y objetos cubiertos de polvo, algo llamó su atención. Era una fotografía. La tomó con cuidado y la acercó al reflejo plateado de la luna que se filtraba por la ventana. En ella se veía a sí mismo, de niño, riendo bajo la lluvia junto a su madre. Por un instante, el silencio llenó la habitación, y esa imagen, tan simple y pura, pareció iluminar algo que llevaba mucho tiempo apagado dentro de él. Elías se quedó mirando aquella fotografía durante largo rato. Su propio rostro, empapado de lluvia y lleno de risa, le resultaba casi ajeno. Era difícil reconocer en ese niño libre y feliz al hombre cansado que ahora sostenía la imagen entre las manos. La lluvia en la foto le recordó un detalle: esa tarde, su madre también se había quedado sin luz. El cielo se había nublado, y el viento hacía temblar las ventanas. Él, pequeño y curioso, había empezado a quejarse porque no podía ver sus caricaturas favoritas. Pero su madre, con una calma que solo ella tenía, encendió una vela, lo tomó de la mano y le dijo: «No pasa nada, hijo, si no hay luz, inventemos nuestra propia luz». Y así lo hicieron. Salieron al patio mientras llovía, y rieron sin medida, saltando los charcos como si el mundo entero fuera una fiesta. No necesitaban nada más. Solo el momento, la risa y el amor que los unía.
Elías sintió un nudo en la garganta. Durante años se había quejado por todo, y ahora entendía que, sin darse cuenta, había hecho de la queja un hábito, una forma de mirar la vida. La queja es una energía sutil que te ata al problema. Cada vez que te quejas, le estás diciendo al universo que no confías, que no eres capaz de ver la oportunidad escondida detrás de lo que ocurre. Y la vida, obediente, responde, así será, si eso crees. La abundancia no puede entrar en un corazón que solo repite lo que falta. Elías cerró los ojos. Aquel silencio, antes incómodo, ahora se sentía distinto. Era como si la oscuridad del cuarto lo abrazara, como si esa foto iluminada por la luna fuera un mensaje que su madre le enviaba desde algún lugar. Sin pensarlo, respiró profundo y dijo en voz baja, «Gracias por recordármelo, mamá». Y en ese instante, algo dentro de él se suavizó. La rabia se disolvió, el cuerpo se relajó. Por primera vez en mucho tiempo, no necesitó que volviera la luz. Porque entendió que la verdadera luz, la que de verdad importa, nace desde adentro. El amanecer lo encontró dormido en el sillón, con la fotografía aún entre las manos. La luz del sol se filtraba por las rendijas de las cortinas, iluminando el polvo suspendido en el aire. Era como si la casa, esa vieja casa de su infancia, despertara con él. Se levantó lentamente. El silencio era tan profundo que podía escuchar el crujir de la madera bajo sus pasos. Miró a su alrededor y, por primera vez, notó realmente el desorden. Cajas apiladas, muebles cubiertos con sábanas, ropa vieja, platos sucios y hasta cosas quebradas. Todo parecía abandonado, como si el lugar hubiera estado esperando mucho tiempo a que alguien lo volviera a mirar con amor. Suspiró. Mañana lo ordeno, la misma frase que solía repetirse una y otra vez en su apartamento de la ciudad. Siempre mañana. Siempre después. Era su costumbre, dejar la ropa limpia acumulada sobre una silla durante días, lavar los platos mucho después de comer, aplazar arreglos simples que nunca hacía. Los vasos con el borde roto seguían en el estante, las camisetas desgastadas ocupaban espacio en el armario, los zapatos viejos seguían en el rincón. Todo aguantaba un poco más. Así lo justificaba siempre. Pero lo que en realidad aguantaba no eran las cosas, era él. Aguantaba el cansancio, la rutina, el desorden, la incomodidad. Sin darse cuenta, había normalizado vivir en espacios que no reflejaban lo que deseaba, sino lo que creía merecer. Pero algo dentro de él, una voz suave y persistente, le dijo, «Empieza hoy». Tomó una escoba, movió las cajas, abrió las ventanas. El aire fresco entró arrastrando el olor del campo, ese aroma a tierra húmeda que siempre le recordaba a su madre. Mientras barría, se dio cuenta de que no solo estaba limpiando un lugar, estaba limpiando algo dentro de sí. Con cada objeto que tocaba, venían recuerdos, la taza favorita de su madre, una manta vieja, una carta sin abrir. Y junto con ellos, pensamientos. Se dio cuenta de cuántas veces había pospuesto lo importante, cuántas veces se había dicho a sí mismo que no tenía tiempo. El desorden exterior es solo el reflejo de un desorden más profundo. Cuando vives rodeado de cosas fuera de lugar, tu energía se dispersa, tu mente se confunde, y comienzas a creer que no mereces más que ese caos. Pero cuando limpias, cuando ordenas, cuando das espacio, el universo lo nota. Porque la abundancia necesita lugar para entrar. Elías comenzó a sentir algo distinto. A medida que los espacios se despejaban, también lo hacía su mente. Era como si el polvo de los muebles se mezclara con el polvo de su pasado, y al barrerlo, liberara pensamientos viejos que ya no le servían. Terminó al atardecer, agotado pero en paz. La casa olía a limpio, a vida. Encendió una vela sobre la mesa y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió sonreír. Se sirvió una taza de café y se quedó mirando la llama titilar. Pensó en todas las veces que había deseado una vida nueva, sin darse cuenta de que no podía recibir nada nuevo mientras se aferraba a lo viejo.
Recuerda, ordenar tu entorno es una forma de decirle al universo, estoy listo para más. Cada cosa en su lugar, cada espacio limpio, es una declaración silenciosa de merecimiento. Elías levantó la mirada hacia la ventana. El sol se escondía entre las montañas, tiñendo el cielo de tonos dorados. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo dentro de él también se alineaba. Con el paso de los días, Elías empezó a sentirse diferente. El silencio de la casa ya no lo sofocaba, ahora lo escuchaba. Las tareas simples, regar las plantas, cocinar, barrer, se habían convertido en una especie de meditación. Una tarde, mientras reparaba una de las puertas, algo despertó en él. Recordó que, de niño, le fascinaba la carpintería. Podía pasar horas observando a su abuelo trabajar la madera, maravillado por cómo de un trozo áspero salían figuras, muebles, algo útil, algo hermoso. Su madre solía decirle, deberías intentarlo, tienes manos de creador. Todo lo que tocas, lo mejoras. Y aunque siempre soñó con vivir de eso, con ser un hombre independiente, capaz de crear con sus propias manos, la vida terminó llevándolo por otros caminos. Trabajaba como agente de seguros. Ganaba lo suficiente para vivir, pero no lograba avanzar dentro de la compañía. Durante años, se quejaba de no ser ascendido, sin darse cuenta de que él mismo frenaba su crecimiento. Cada vez que la empresa ofrecía cursos de actualización o programas de liderazgo, los veía muy costosos. Prefería buscar versiones gratuitas en Internet, convencido de que era lo mismo, aunque en el fondo sabía que no lo era. Los cursos le servían para sumar puntos en su hoja de vida, pero nunca fueron suficientes para destacar. Y así, entre la comodidad de lo gratuito y el miedo a invertir en sí mismo, fue quedándose en el mismo lugar, viendo pasar oportunidades que no volvieron. Ahora, al ver los muebles viejos y las puertas rotas de la casa, sintió la necesidad de volver a intentarlo. Pensó que podría arreglarlos él mismo, sin ayuda, sin gastar un peso. Después de todo, se dijo, no hay necesidad de pagar por algo que uno puede hacer solo. Pero cuando empezó, descubrió que las herramientas estaban oxidadas, la madera húmeda, y que no recordaba bien cómo encajar las piezas. Frustrado, intentó improvisar, usar clavos viejos, atajos, y terminó rompiendo más de lo que reparaba. Suspiró. Una parte de él sabía que necesitaba ayuda, pero su orgullo, y ese viejo hábito de querer ahorrar a toda costa, se interponía. Hasta que una mañana, mientras bajaba al pueblo a comprar algunos clavos, vio un pequeño taller de carpintería. El letrero decía, Don Julián, maestro carpintero. Le llamó la atención el olor a madera recién cortada que salía del lugar. Se asomó. Detrás del mostrador, un hombre mayor, de manos firmes y mirada tranquila, lo saludó con una sonrisa. Buenos días, joven, ¿busca algo? Solo unos clavos, respondió Elías. Voy a intentar reparar unas cosas en casa. Don Julián asintió, pero sin dejar de observarlo. Tiene herramientas buenas. Elías dudó. Bueno, tengo algunas, viejas, pero sirven. El carpintero sonrió, con la paciencia de quien ya ha escuchado esa frase muchas veces. Mire, a veces no se trata solo de tener las herramientas, sino de saber cómo utilizarlas. Si quiere, puedo ayudarle, después cuadramos el pago por mi trabajo. Elías pensó en rechazarlo. Su ego quería decir que no. Pero algo en su interior, una voz nueva, más humilde, le dijo que aceptara. Horas después, ya en la casa, trabajaron juntos toda la tarde. Don Julián le enseñó a lijar con cuidado, a medir con precisión, a escuchar el sonido de la madera antes de clavar. Le explicó que cada material tiene su ritmo, y que apurarse o ahorrar esfuerzo solo termina costando más. Mientras trabajaban, el anciano le dijo, muchos quieren construir algo bonito sin invertir nada. Pero la vida, muchacho, no funciona así. Si no das, tampoco recibes. El dinero, el tiempo,
el esfuerzo, todo es energía. Y si solo quieres tomar, el flujo se detiene. Elías lo escuchó en silencio. Cada palabra parecía hecha para él. Entendió que durante años había buscado lo gratis, lo fácil, lo rápido. No solo con el dinero, también con la vida. Quería resultados sin entrega, amor sin compromiso, abundancia sin cambio. Cuando intentas obtener todo gratis, le dices al universo que no confías en el intercambio. Bloqueas la energía del dar y recibir. La abundancia no llega a quienes acumulan, sino a quienes permiten que la energía circule. Porque cada vez que pagas por algo con gratitud, no pierdes, estás honrando el valor de lo que recibes. Al caer la tarde, la puerta reparada quedó perfecta. Elías la tocó con orgullo. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió que había gastado dinero. Sintió que había invertido en su propia energía, en su propio valor. Y al despedirse, don Julián le estrechó la mano y le dijo: «Hijo, mi pago por venir a reparar las cosas dañadas es la satisfacción que me queda que hoy hayas aprendido algo nuevo». Elías lo miró alejarse por el sendero y comprendió que esa tarde no solo había aprendido a reparar una puerta, también había empezado a reconocer el verdadero valor de las cosas. ¿Qué opinas de esta enseñanza? ¿Crees que la abundancia no llega a quienes acumulan, sino a quienes permiten que la energía circule? Escríbelo en los comentarios. Elías se sentía en paz, casi liviano. Pero el universo siempre prueba la fuerza de una transformación. Una mañana, mientras caminaba al pueblo a comprar algunos materiales, se encontró con Samuel, un viejo amigo de la infancia. Habían crecido juntos, pero hacía años que no se veían. Samuel, con la voz cansada y los ojos apagados, lo saludó con un tono que parecía llevar más peso que alegría. «Elías, ¿eres tú? No puedo creerlo, tiempo sin verte». «Sí, Samuel, ¿cuánto ha pasado? ¿Cómo estás?». El amigo se encogió de hombros. «Ya ves, igual que siempre. Todo cada vez más caro, menos trabajo, y este pueblo que se muere de a poco. No sé cómo haces para sonreír». Elías lo miró con preocupación. Durante años, él había hablado igual. Recordó a los 3 compañeros de la oficina con los que almorzaba cuando coincidían. Siempre se quejaban de todo, del jefe, del trabajo, de los nuevos cambios en la empresa. Parecía que competían por ver quién estaba más cansado, más frustrado o más harto de la vida. Las conversaciones rara vez eran constructivas, casi siempre terminaban en críticas o lamentos. Y cuando alguno, incluido él, intentaba compartir una idea diferente, enseguida alguien la apagaba con frases como: «Eso es muy difícil. ¿Para qué intentarlo, si igual no va a pasar nada?». Con el tiempo, se habían convertido en un círculo de quejas disfrazado de amistad. Un grupo que no crecía, sino que se limitaba mutuamente, sin darse cuenta de que estaban saboteando su propia abundancia. Caminaron juntos hasta una pequeña cafetería. Samuel hablaba sin parar, descargando sus frustraciones. «Mira, yo también tuve mis sueños, pero ¿de qué sirven? Uno trabaja y nada cambia. Los ricos más ricos, los demás sobreviviendo. No sé cómo puedes estar tan tranquilo». Elías lo escuchó en silencio, respiró profundo y cambió de tema. Le habló del taller que estaba construyendo, de cómo había aprendido a trabajar la madera con un carpintero del pueblo, y de lo bien que se sentía al volver a crear. Samuel sonrió con incredulidad. «¿Y de eso piensas vivir? No me hagas reír. La vida real no se vive con sueños. Tú tienes una vida estable en la ciudad, un trabajo que yo amaría tener. ¿Cómo se te ocurre dejar todo tirado por esto?». Elías, por un momento quiso dudar y se le pasó por la mente darle la razón a Samuel, pero en su interior, sabía que lo que estaba haciendo le despertaba unas emociones diferentes que hace mucho tiempo no sentía. Así que lo miró y le dijo: «Tal vez tengas razón, pero prefiero intentarlo, antes que seguir en la queja de lo que no cambia». El silencio se hizo entre ambos.
Esa frase quedó flotando en el aire, como si hubiera abierto una grieta en el muro invisible que rodeaba a Samuel. Después de un rato, se despidieron. Elías regresó a casa con el corazón un poco apretado. Era difícil aceptar que algunas personas ya no encajaban en su nuevo camino, pero comprendió que soltar también era amar. Mientras el sol se escondía detrás de las montañas, hojeaba un viejo periódico que había encontrado en una de las cajas. Algo captó su atención. En una de las secciones, un artículo hablaba sobre cómo las personas que te rodean pueden influir, de manera positiva o negativa, en tu vida. Elías se detuvo a leerlo. Cada frase parecía escrita para él. Hablaba de cómo la energía de quienes te acompañan puede impulsarte a crecer o hundirte en la misma rutina de siempre. Cerró el periódico lentamente. Entendió que no se trataba de juzgar ni de alejarse con resentimiento, sino de reconocer que no todos están destinados a seguir contigo todo el camino. Algunas personas son capítulos, no libros enteros, y que para crecer, no siempre se trata de sumar más gente, sino de dejar ir con gratitud a quienes ya cumplieron su parte en la historia. Se fue a la cama, con la tranquilidad de que cada paso lo acercaba más a su verdadera vida. Los días siguieron su curso. Elías ya no se apresuraba. Ya no necesitaba llenar el silencio con quejas ni con pensamientos de escasez. La casa, antes desordenada y vacía, ahora se sentía viva. Cada rincón tenía un propósito, cada objeto contaba una historia. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, empezó a llover. Las gotas golpeaban el techo con ese sonido que tanto le recordaba a su infancia. Sonrió. Recordó la fotografía que había encontrado semanas atrás. Él, de niño, riendo bajo la lluvia junto a su madre. Sin pensarlo, salió al patio. Dejó que la lluvia lo empapara, cerró los ojos y respiró profundo. En ese instante, no pensó en lo que le faltaba, sino en todo lo que tenía. La abundancia no llega cuando consigues más, sino cuando aprendes a agradecer lo que ya tienes. La gratitud transforma la carencia en plenitud, y te recuerda que cada día, incluso el más simple, es un regalo. Elías alzó la mirada al cielo, sintiendo que algo en su interior se limpiaba con cada gota. Después, entró a la casa, encendió la radio y comenzó a trabajar en una pequeña mesa de madera que él mismo había construido. Sobre ella colocó una taza de café caliente y un cuaderno nuevo. En la primera página escribió: "Hoy no tengo todo lo que quiero, pero tengo todo lo que necesito". Mientras escribía, se dio cuenta de que el eco de la soledad había desaparecido. En su lugar, había calma, gratitud y una profunda sensación de propósito. Desde ese día, cada amanecer se convirtió en un recordatorio de lo que había aprendido: dejar de quejarse, cuidar sus espacios, honrar el valor de dar y recibir, rodearse de personas que suman, y agradecer cada instante aun cuando las cosas se pongan difíciles, porque siempre habrá una enseñanza detrás. A veces, la vida no te quita lo que mereces, te vacía de lo que te sobra, para que aprendas a valorar lo esencial. La abundancia no está en lo que tienes, sino en la forma en que miras lo que ya está contigo. Y mientras el sol se abre paso entre las nubes, Elías trabajaba en su pequeño taller, sonriendo, en paz. No porque todo haya cambiado afuera, sino porque, por fin, todo había cambiado dentro de él. Gracias por llegar hasta el final de esta gran historia. Comenta lo que más te gustó, no olvides suscribirte, nos vemos pronto.